Hola, hola amiguitos, gracias por visitarme nuevamente. En esta ocasión vamos a estar realizando estos pequeños aretes en forma de flor. Espero que les gusten. Entre los materiales que necesitaremos tenemos los anzuelos para los aretes, cinta métrica o una regla, un encendedor, tijera y lo más importante, el hilo encerado, en este caso voy a utilizar uno de color blanco y uno de color rojo, pero tú puedes utilizar el de tu preferencia. Las medidas que vamos a utilizar, en este caso del color blanco, vamos a utilizar un hilo de 20 centímetros para hacer lo que es la base de nuestra flor y 4 hilos de 10 centímetros también para lo que es la base o el centro de nuestra flor. Serían 4 de estos. Todo esto sería para una sola flor. Para hacer las dos sería multiplicar al doble. Serían 2 de 20 centímetros y 8 de 10 centímetros. Para lo que son los pétalos vamos a utilizar 16 hilos rojos de 15 centímetros y un hilo rojo de 80 centímetros, que es el hilo más largo que vamos a estar utilizando. Bien, vamos a proceder a tomar nuestro hilo de 20 centímetros y vamos a calcular como unos 5 o menos centímetros hacia abajo, cosa que la parte más larga nos quede hacia arriba. Y vamos a empezar a anexar los hilos de 10 centímetros. Si quieres lo puedes cortar un poquito más largo, ya que es bien pequeñito y se complica un poco manejarlos, así que le puedes anexar unos 5 centímetros más para que te sea más factible manejarlo al momento de ponerlo en nuestro hilo guía. Y lo vamos a anexar de esta manera, haciendo un nudo festón. Lo apretamos bien a nuestra base y así vamos a añadir los 4 hilos blancos de 20 centímetros, perdón, de 10 centímetros. Lo ajustamos bien y vamos a anexar el último. Como pueden ver, quedan bien pequeñitos aquí. Ahora sacamos acá de la tabla para posicionarlo de esta manera, y este hilo, que es el más corto, va a pasar por debajo del más largo, y con este hilo más corto vamos a hacer un nudo hacia la izquierda. Lo apretamos bien fuerte. Sacamos nuevamente el tejido y vamos a anudar de izquierda a derecha los hilos que hemos anexado, en este caso los hilos de 10 centímetros. Anudamos hacia la izquierda cada uno de ellos. Llevamos el primero, el segundo, tercero, y así anudamos todos los demás hasta completar 9 nudos. Ya este sería el último para completar los 9 nudos. Aseguramos de ir apretando bien cada nudo. Y ahora vamos a proceder a anexar hilos de color rojo que miden 15 centímetros cada uno. Igualmente lo vamos a anexar de esta manera. Apretamos bien y llevamos al final de nuestro hilo guía.
Y vamos a tomar el que está al lado derecho, que es el hilo de color blanco, y hacemos un nudo bien fuerte para ajustar nuestro hilo rojo al tejido. Y vamos a agregar, de esta misma manera que agregamos este primer hilo rojo, vamos a agregar 7 hilos más. En total serían 8. Como aquí en esta parte este hilo queda muy por debajo del hilo rojo que acabamos de anexar, entonces vamos a nudar con el más cercano a él. Listo, ya agregamos los 8 hilos de 15 centímetros, los hilos rojos, así nos debe quedar. Colocamos nuevamente el tejido en la tabla para ajustarlo. Y ahora vamos a buscar nuestro hilo de, como les dije un inicio, de 80 centímetros, pero en este caso a mí el de 80 centímetros se me quedó muy corto. Así que pueden utilizar uno de 100 centímetros como se lo escribí en la información cuando mencioné el hilo de 80 centímetros. Y vamos a anudar de esta manera hacia la derecha por todos los hilos rojos, en este caso solamente sobre los rojos, ya que los blancos no los vamos a utilizar. Seguimos anudando muy bien los demás hilos rojos y apretando o ajustando muy bien cada nudo alrededor del tejido. Y repetimos lo mismo en todos los demás hilos rojos que nos hacen falta, hasta llegar donde iniciamos a anudar con este hilo de 100 centímetros. Listo, ya le dimos la vuelta y vamos, ¿ves? Estamos en el hilo inicial donde empezamos a anudar con el hilo de 100 centímetros. Aquí al inicio vamos a hacer el mismo nudo hacia la derecha y nos detenemos ahí. Y procedemos a buscar un hilo de 15 centímetros de color rojo, buscamos su mitad y lo vamos a anexar a nuestro hilo guía de la manera que se observa en el video. Y apretamos muy bien hasta el final, que quede así, y anudamos, seguimos anudando hacia la derecha. Este paso lo vamos a repetir en todos los demás hilos. Nuevamente anudamos hacia la derecha, buscamos el hilo de 15 centímetros de color rojo, buscamos su mitad, lo anexamos al tejido, apretamos y anudamos hacia la derecha. Y vamos a repetir para todos los demás hilos hasta llegar al punto inicial nuevamente.
Nuevamente hemos llegado a nuestro punto inicial y en este caso igualmente vamos a tratar de anudar nuestro primer hilo hacia la derecha. Y en este caso el hilo que habíamos anexado de 15 centímetros vamos a anudar de manera horizontal en nuestro tejido un nudo con cada hilo. Llevamos uno y hacemos el siguiente con el hilo que está en el centro, que fue el que añadimos de 15 centímetros, y cerramos con el de la esquina con un nudo hacia la derecha. Aquí vamos a tener cuidado, ya que en estos nudos que siguen vamos a tratar de dejar un espacio entre los pétalos, como pueden ver que ya se están formando. Vamos a dejar un espacio como el que observan aquí, entre este medio donde termina un pétalo e inicia el otro. Van a dejar un espacio así como se ve en el video. Este espacio que está ahí. Y vamos a continuar anudando los dos hilos centrales y repitiendo lo mismo que vimos al inicio, ¿verdad? Dejando el espacio del medio para que se vayan notando lo que son nuestros pétalos. Nuevamente hemos llegado a la parte inicial y aquí vamos a repetir lo mismo. Anudamos con los hilos del centro 2 nudos horizontales hacia la izquierda. Apretamos muy bien. Vamos con el segundo y cerramos con un nudo hacia la derecha en el borde de nuestro primer pétalo. Y en este caso vamos a tomar los dos hilos de los extremos, que son los del pétalo, lo vamos a colocar de esta manera, uno encima del otro, y vamos a buscar un hilo de los del centro y vamos a anudar sobre estos dos hilos de los extremos un nudo hacia la derecha de la manera que observan en el video, y alamos los extremos de los pétalos y nos debe quedar de esta manera para cerrar lo que es el pétalo. Y vamos a repetir lo mismo por todos los demás pétalos que nos hacen falta. Dejamos el espacio entre los pétalos, anudamos hacia la derecha, anudamos los dos hilos centrales con un nudo horizontal hacia la izquierda, un nudo por cada hilo, uno, y vamos con el segundo horizontal hacia la izquierda y cerramos con el nudo hacia la derecha. Apretamos bien, tomamos los extremos del pétalo de esta manera, los acomodamos uno arriba y otro abajo y buscamos el hilo más largo que nos queda del hilo central que estábamos anudando horizontalmente y hacemos un nudo hacia la derecha. Tomamos los extremos de los pétalos, ajustamos y apretamos bien. Y lo mismo vamos a hacer con los demás pétalos. Si no entendiste muy bien, puedes retroceder el video y ver con más calma los dos primeros pétalos donde se ve claramente cómo se hacen los nudos. Aquí en este penúltimo voy a anexar lo que es el anzuelo que va a sostener mi arete y lo vamos a anexar así. Entonces los dos hilos de los extremos de los pétalos los vamos a pasar por en medio del anzuelo, uno hacia la derecha y uno hacia la izquierda, y repetimos nuevamente como lo habíamos hecho con los demás pétalos. Terminamos con un nudo hacia la derecha con uno de los
hilos de 15 centímetros que esté más larguito para que no se nos complique tanto al momento de hacer el nudo. Alamos los extremos y listo. Ya hemos anexado lo que es el anzuelo que va a sostener nuestro arete. Ya en este punto vamos a proceder a recortar en unos minutos y más o menos así les debe quedar su flor. Ahora sí vamos a recortar los excesos, todos esos hilos que nos sobran. En este caso yo comencé con los hilos blancos, pero usted puede comenzar por donde más fácil le parezca. Vamos a cortar todos los excesos y antes de cortar los excesos de los pétalos, apretamos muy bien, le damos formita a los pétalos para que no se nos vayan a deformar. Cortamos todos los excesos de tal manera que nos quede así. Y ahora vamos a proceder a cortar este hilo que está en medio para que los pétalos queden un poquito más separados unos de otros. Solamente vamos a cortar los primeros hilos. El primer hilo que está en el borde de cada pétalo. Lo cortamos de esta manera. Todo en alrededor de nuestra flor, solamente los primeros hilos y luego pasamos el encendedor. Y para finalizar le pasamos el encendedor a toda nuestra flor por encima para que coja un color más puro. Y listo, hemos terminado nuestra pequeña y hermosa flor. Espero que les haya gustado este video y que puedan realizar sus pequeñas flores en estos hermosos aretes. Nos vemos en la próxima, cuídense.